La siguiente fórmula es fuerza resultante. Tomando en cuenta que la fuerza resultante es igual a la sumatoria, eso significa esto, sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado, todo eso, el resultado les tengo que sacar raíz, ¿no? En términos teóricos, ¿qué es la fuerza resultante? La fuerza resultante es un vector que coloco, o que, sí, un vector que vendría siendo el sinónimo de dos o más fuerzas que yo tenga, en el cual en esta figura tengo que la fuerza 1, la fuerza 2. Teniendo en cuenta que este vector tiene la misma secuencia, la resultante va a partir del inicio al fin, ¿sí? De donde se inició a donde terminó mis fuerzas. Esa sería mi representación de mi fuerza resultante, igual que en esta figura. Tengo la fuerza A y la fuerza B, en el cual ubico el inicio y el fin, ¿no? Esa sería mi fuerza resultante. En términos prácticos quedaría como, hay dos reglas, ¿sí? Normalmente en el examen aplicaríamos estas dos, pero si yo tuviera que mis fuerzas formen un ángulo de 120 y un ángulo de 90, son dos casos, ¿sí? Caso 1, cuando mi ángulo sea de 120 grados. Caso 2, cuando mi ángulo sea de 90 grados, ¿sí? Bueno, el caso 1. Caso 1 va a ser cuando mi ángulo sea de 120 grados. La condición es que si mi fuerza 1 es igual a mi fuerza 2, entonces la resultante va a ser igual a cualquiera de las dos fuerzas, ¿no? Dado que las dos fuerzas van a ser iguales. Caso 2. La resultante, si mis dos fuerzas son iguales, teniendo esa misma condición, entonces la resultante va a ser igual al producto de 1.4 por la fuerza 1, o el producto de 1.4 por la fuerza 2. Dado caso que las dos fuerzas van a ser iguales, ¿no? Un ejemplo sería yo sé que estos tienen 120 grados. Otro ejemplo sería, tenemos que hallar el valor de la resultante de los dos ejercicios. Yo sé que aquí, en el primer ejercicio, F1 es igual a F2. ¿Sí? Se observa que tengo que hallar el valor de la resultante, mi incógnita. Tengo que mi ángulo es de 120, por lo tanto, mi condición decía que si F1 es igual a F2 y forman un ángulo de 120, entonces la resultante va a ser igual a lo que valga F1 o lo que valga F2. Por lo tanto, la resultante va a valer ¿cuánto? 30 newtons, ¿no? Así de sencillo. Cuando yo tengo un ángulo de 90 grados, este ejercicio cuando tiene, desde que yo tenga este rectangulito entre dos vectores o dos fuerzas, significa que es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, mi resultante, como F1 es igual a F2, entonces la resultante va a ser igual a 1.4 de F1, por ejemplo, ¿no? Entonces mi resultante va a ser igual a 1.4 por 80 newtons.